Bendiciones, hermanos, en este miércoles de oración. Disculpen que oigan un sonido medio raro, pero está lloviendo y no puedo dejar de grabar o de mantener el estudio del aislamiento en este tiempo que la iglesia está confinada por causa de la pandemia. Ya hemos explicado muchas veces qué es aislamiento. Aislamiento es separación, distanciamiento y alejamiento. Hoy quiero hablar de un tema muy especial, puesto que el tiempo va avanzando, estamos en el mes de agosto. La pandemia ya tiene 5 meses. Hemos tenido un retroceso. Hemos abierto los templos, nuevamente hay que cerrarlos. Solamente hoy, miércoles de oración, después de estar con ustedes acá a través de los dispositivos electrónicos, voy a ir al templo a presentar, a su nombre sea la gloria, el culto de oración al Señor. Es la única vía que tenemos, es el único espacio que tenemos para congregarnos. Pero hemos estado hablando de el aislamiento y el agotamiento, el enfriamiento, el decaimiento. Hoy yo quiero hablarles de una palabra de poder, porque la iglesia primitiva, a pesar de las circunstancias adversas, las situaciones difíciles, la persecución, el circo romano, la muerte de Esteban, fueron esparcidos por todas partes. Siempre su vida estaba en peligro, como dice la palabra del Señor. Eran contados como ovejas de matadero. Yo quiero hablar del empoderamiento a pesar del aislamiento. El empoderamiento a pesar del aislamiento. Surge una pregunta: ¿qué significa la palabra empoderamiento? Y aquí tengo las definiciones en el nombre poderoso de Jesús. Recibir poder por transferencia. Recibir un poder por transferencia. Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Aquí podemos ver que el Señor Jesús tiene todo el poder. Cuando Él fue crucificado, a su nombre sea la gloria, y fue coronado de espinas. Este cuadro me inspiró a hacerlo. Entonces Él es coronado como el Rey del universo. Ya no es el Cordero que vino en la primera venida, sino el león que viene en la segunda venida, el león de la tribu de Judá, con una corona, con diademas. Entonces es el Rey de la creación, el dueño de todo. Toda potestad le ha sido dada. Entonces Él nos la ha transferido a nosotros. No es mi texto, solamente dando un ejemplo. Aquí tengo que la palabra empoderamiento también significa poder adquirido por una institución o una persona que lo transfiere. En este caso la institución es el reino de Dios, es el evangelio. Y el que lo transfiere, vuelvo y le repito, es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, que hice este cuadro significativo, dando a entender su poderío y su majestad en medio de toda situación que el ser humano atraviesa. Entonces en esta mañana me dio: anímalos, hazles sentir que ellos tienen un poder, aleluya, que no tiene el Club de Leones, no tiene el Club Kiwanis, no tiene el Club Rotario, no tiene ninguna institución benéfica humana que hacen bienes a la humanidad. Pero el único que tiene el poder para echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, poner las manos sobre los enfermos y sanar es la iglesia. Pero no quiero hablar del poder de sanar y el poder de echar demonios. Cuando Jesús habla en Hechos 1:8, quiero que se vaya ubicando en esta preciosa mañana. Hechos 1:8, un versículo muy poderoso para el pueblo de Dios, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces en esta mañana
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero hablarle del empoderamiento en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Disculpe, tengo una perrita traviesa que anda por aquí y anda buscando su pelotita para hacer travesura. Así que estamos en vivo, no puedo amarrarla, porque si la amarro empieza a ladrar y a hacer bulla. Así que estamos confinados en nuestros hogares a la vida cotidiana. Vuelvo y reitero, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes del mundo. Surge la pregunta, ¿qué tipo de poder está hablando el Señor? ¿Qué tipo de empoderamiento, transferencia de poder nos ha dado? Que hemos recibido como herencia el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos un poder interno, que es el poder del Evangelio. Cada vez que nosotros hablamos, transmitimos poder a los que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros vecinos, porque a ellos no lo puede salvar. A su nombre sea la gloria. El confucianismo, el budismo, el islamismo, ninguna de las corrientes de este mundo produce salvación. Lo único que produce salvación es el Evangelio. Y Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En esta mañana usted tiene el poder del Evangelio para salvar a las personas que están alrededor de usted, aún en medio de esta pandemia. Háblele a su familia, háblele a su vecino, háblele a las hermanas de la iglesia. A su nombre sea la gloria, que sus niños están recibiendo clase por estos dispositivos. Dígale a la maestra después que se acaba la sesión: yo quiero decirle algo a través del dispositivo. Cristo la ama. Cristo, a su nombre sea la gloria, murió por usted en la cruz del Calvario hace 2000 años y quiere salvarla de esta generación maligna y perversa. A su nombre sea la gloria. Santo, santo, santo. En el nombre de Jesús, el poder del Evangelio, que es para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Háblele del Evangelio. Usted está empoderado, usted está lleno del poder de Dios para poder traerle solución a esta humanidad que va en decadencia. El Señor me dio el empoderamiento a pesar del aislamiento. Que ustedes recuerden en esta mañana que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Por qué el Señor nos empoderó? ¿Por qué nos dio esa transferencia de poder? ¿Por qué nos entregó una potencia tan grande que es el Evangelio? Punto número 2. El Espíritu Santo es el que nos empodera o nos reviste o nos inviste. La palabra investidura. El Espíritu Santo nos pone una investidura de poder. Por eso cuando Jesús en Hechos 1:8 le digo: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa de mi Padre, que es la llenura del Espíritu Santo. No podemos transferir el poder si nosotros no somos llenos de esa, aleluya, impulsación, de esa determinación que da el Espíritu Santo. En Lucas 4:14 dice que Jesús vino en el poder del Espíritu Santo. Entonces, antes que los discípulos evangelizaran, antes que los discípulos esparcieran por todas partes del mundo el Evangelio, Él les dio la promesa del empoderamiento. En Lucas 24:49, Lucas 24:49, en esta preciosa mañana, dice lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero utilizar la parte final de este versículo: hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La palabra revestidos es una vestidura interna, pero la palabra investidos es una vestidura interna. Así que el poder del Evangelio no es algo que se ve. El poder del Evangelio es algo que está dentro de cada cristiano.
Entonces, sin esa promesa de la investidura, ellos no podían recibir el poder para testificar, para poder expandir el evangelio. El Señor me hizo entender que les dijera que a pesar del aislamiento, a pesar del confinamiento, a pesar de las malas noticias, la situación caótica que estamos viviendo por la pandemia, nada le puede quitar el poder de Dios que está dentro de ustedes, que le fue transferido, que le fue delegado, que le fue comisionado y que le fue dado, porque somos los representantes de Cristo en la tierra, no importa qué situación estemos atravesando. Y número 3, ¿por qué el Señor quiere empoderarnos? ¿Por qué nos empoderó? ¿Por qué nos transfirió, aleluya, el evangelio, el poder de Dios para la salvación de las almas? Número 3, al pertenecer al reino de Dios. Yo no sé si usted es parte del reino de Dios. Yo soy parte del reino de Dios y tengo el suéter cristiano 100% evangélico. Por eso puse el león de la tribu de Judá. Pertenecemos a un kingdom, a un reino. Hay una corona. Representamos a una institución. Representamos a un rey que nos dijo: vayan y llenen la tierra de mi palabra, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, al pertenecer al reino de Dios, el Espíritu Santo y el evangelio combinado, recuerda que recibimos el evangelio y el poder del Espíritu Santo, esa combinación del evangelio y a su nombre sea la gloria del Espíritu Santo, nos hacen actuar para que el evangelio sea expandido. Voy a repetirlo, nos hacen actuar. Hay mucha gente pasiva, muchas instituciones se apagaron, muchos ministerios se apagaron, ya no están actuando, ya no están funcionando. Y aquí tengo en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oiga esto, según el poder que actúa en nosotros. Me llamó la atención la parte final del versículo. Según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa. Por eso nosotros cantamos: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó. Estoy sintiendo el poder. Aleluya. Ese poder no solamente se siente, ese poder se ejecuta, ese poder se transmite. Y en medio de esta pandemia, usted pídale al Señor Jesús que le dé estrategia para actuar. A su nombre sea la gloria. La iglesia no debe hablar demasiado. La iglesia debe actuar. La gente reconoció que Jesús hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Dice Efesios 3:20, para ir concluyendo: según el poder que actúa en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana de oración quiero concluir, porque el Señor quiere que los niños entiendan que fueron empoderados, que los jóvenes entiendan que fueron empoderados. Cada creyente ha recibido el poder de Dios. 1, para salvar. 2, a su nombre sea la gloria, para actuar y proceder. Aquí tengo en este miércoles de oración, wow, mientras avanza la pandemia, mi trabajo como el líder de la iglesia es impulsarlos, catapultarlos, animarlos, confortarlos y decirles: a su nombre sea la gloria, sigan, continúen, no importa lo que nos rodee, tenemos que ser los transmisores de poder. Aquí tengo que debemos ministrar conforme al poder que nos ha sido confiado. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don como mínimo. Y vamos a tener que darle cuenta, pedir cuentas, sino que darle cuenta a Dios por ese don. Dice Primera de Pedro 4:11. Escuche esto bien. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, si alguno tiene un ministerio, ministre conforme, oiga esto, al poder que Dios da. Ministre conforme al poder que Dios da. Este versículo yo lo había leído 1000 veces en mi vida de cristiano. Pero ahora el Espíritu Santo me dijo: mira la parte final.
Si alguno habla, si alguno quiere predicar, que predique. A su nombre sea la gloria conforme a la palabra de Dios. Pero si alguno ministra, si alguno hace un trabajo para Dios, si alguno tiene un ministerio, un don, ministre según el don que ha recibido, dice, hágalo conforme al poder que Dios da. Volvemos a la palabra empoderamiento. Transferencia de poder que un rey o una institución nos dio, nos confió. En este caso, Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol para ir concluyendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana quise exaltar al Rey de Reyes a través de una representación o una ilustración. Jesucristo, los clavos, la corona de espinas y la cruz le dieron el poder sobre el infierno, sobre la muerte, sobre todo lo que existe. Y él se los dijo a los discípulos: toda potestad o todo poder me ha sido dado. Así que yo se lo transfiero a ustedes. En esta mañana quiero transferirle el poder a través de la exhortación de la palabra. Quiero orar por cada uno de ustedes para que recuerden que están llenos del poder, que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, y que no importa qué situación caótica atraviese la iglesia, el poder de Dios nos ayuda a vencer y a triunfar en cada circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a los niños que han sido empoderados. Que ellos recuerden que a pesar de su corta edad o falta de percepción de muchas cosas, ellos tienen el poder de Dios. Te presento a los jóvenes que han sido empoderados. Se les ha sido transferido un poder no humano, un poder sobrenatural para poder ser la sal y la luz en medio de este tiempo crítico. Te pido por los adultos que componen la unión varonil, la unión femenil, los líderes y los diáconos, que tú le hagas recordar, Señor, que han sido empoderados, que un rey hace 2000 años le dio el poder a su iglesia para transmitir el evangelio, para actuar, para expandir, para difundir el mensaje que no puede ser olvidado. Que Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario para darle salvación a los seres humanos de toda raza, de toda tribu, de toda lengua. A su nombre la gloria y de toda nación. En esta mañana, Señor, que ellos puedan actuar, dice la Biblia, según el poder que actúa en nosotros. Señor, que ninguno de ellos haga morir el don, como hablamos la semana pasada. Que ninguno de ellos, a su nombre sea la gloria, descuide el don que está en ellos, sino que avive, como le aconsejó Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Señor, en esta mañana, a través de esta oración, avivo el fuego del don, como Pedro oró. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre según el don que Dios da. En el nombre de Jesús, te doy gracias esta mañana y te bendigo. En esta mañana estén orando por todos los motivos de oración que el Espíritu Santo les ponga en su corazón. En nombre de Ingrid de Becerra, en esta preciosa mañana, tras las cámaras, y de Michelle Santos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes en esta mañana de oración. Y recuerde, el empoderamiento a pesar del aislamiento. Chao, chao. Se despide el pastor Luis Becerra. Hasta la próxima.